Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Bueno, abramos nuestras Biblias en el capítulo final de la Biblia, el capítulo 22 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, la última invitación de Dios. La Biblia abrió con una promesa, la promesa de un Salvador venidero. La promesa de un libertador venidero quien rescataría a la gente de su pecado. Esa promesa vino en el tercer capítulo de Génesis y en el versículo 15. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es una promesa de un liberador. Esa es una promesa de un Salvador. Uno quien vendría y rescataría a los hombres al destruir al enemigo, Satanás mismo. La Biblia entonces comienza con la promesa de un Salvador y así es como termina. En el versículo 20 de este último capítulo, ciertamente vengo en breve. Nada más que esta es la promesa de su segunda venida, mientras que Génesis 3 fue la promesa de su primera venida. W. A. Criswell escribió esto. Primero el Salvador debe venir para que sea aplastado, herido, crucificado y hecho una ofrenda por el pecado. Él va a venir para morir como el Redentor de las almas de los hombres. Después de que Dios hizo esa promesa en el Edén, cientos de años pasaron, milenios pasaron, y el Señor no vino. Cuando Él finalmente llegó, Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoció. Los millares de personas de la humanidad habían olvidado la promesa o de otra manera se habrían burlado de su cumplimiento. Cuando finalmente el anuncio llegó de que Él había llegado, los escribas eruditos señalaron el lugar donde Él iba a nacer, pero nunca tomaron el tiempo de viajar los más de 8 kilómetros de Jerusalén a Belén para darle la bienvenida al Salvador prometido del mundo. No obstante, a pesar de cuánto Él se tardó, y a pesar de que los hombres olvidaron y se burlaron, y a pesar de los pocos fieles que esperaron la consolación de Israel, como Simeón el Viejo, sin embargo, Él vino. De acuerdo con la promesa fiel de Dios, el Señor Jesús vino. De esta manera, dice Criswell, en el texto que Dios habla al cerrar su Biblia, ciertamente vengo en breve. Aquí está una segunda vez. A pesar de que los infieles se burlen, a pesar de que otros puedan rechazar y a pesar de que los siglos lleguen a ser milenios, esta es la palabra inmutable y la promesa del Señor Dios. Ciertamente vengo en breve. Y a lo largo de las Escrituras es reiterado. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías de su primera y segunda venidas. En el Nuevo Testamento muchas profecías de su segunda venida. En Judas 14, por ejemplo, dice, aquí el Señor vino con millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho de una manera impía. Él viene no como un salvador, sino que la próxima vez como juez. Y de esta manera usted tiene al final del libro de Apocalipsis no tanto una promesa como una advertencia. Hemos estado viendo esta tremenda invitación de cierre. El libro entero de Apocalipsis, claro, es la profecía de la segunda venida de Jesucristo. Es el Apocalipsis, la revelación, la manifestación de Jesucristo. Es la afirmación final del descubrimiento de la gloria del Hijo de Dios cuando Él regrese y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor. Y este libro que trata acerca de su segunda venida termina con una invitación final a la luz de esa realidad. Conforme la revelación alcanza su fin y la certeza del regreso de Cristo es ahora claro, el Espíritu Santo llama una respuesta. En primer lugar, en los versículos 6 al 12, una respuesta por parte de cristianos. La respuesta de obediencia inmediata, adoración inmediata, proclamación inmediata y servicio inmediato. Pero en segundo lugar, comenzando en el versículo 13 y hasta el final, una respuesta por parte de no cristianos. El ruego final de Dios es dado a aquellos que todavía están rechazando. Esta sección final podemos dividirla simplemente en dos puntos, la invitación y los incentivos para responder. La invitación viene en el versículo 17. Y únicamente voy a repasar brevemente de lo que hablamos hace un par de semanas atrás. La invitación viene a la mitad del pasaje, del versículo 13 al 21, rodeado por los incentivos. Pero tenemos que comenzar con la invitación, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
les explicamos que hay dos partes en este versículo. La primera mitad es el ruego porque el Señor venga. La segunda mitad es el ruego para que los pecadores vengan al Señor y se unan al ruego para que Él venga. En primer lugar, en el versículo 17, el Espíritu Santo y después la esposa, quien es la iglesia, desean que el Señor venga porque quieren ver el fin del pecado, quieren ver la exaltación de la justicia, quieren ver la gloria de Dios, quieren ver la majestad de Jesucristo, quieren ver al enemigo Satanás destruido, el pecado enfrentado y la gloria eterna de Dios manifiesta a lo largo del universo. Entonces el Espíritu Santo y la iglesia están clamando, ven. El Espíritu Santo que ha estado esforzándose, que está contristado, que ha sido blasfemado, dice, ven. Y la iglesia débil, pecaminosa, atribulada, cargada, luchando, dice, ven. El Espíritu Santo quiere que Cristo venga porque quiere que la obra de redención sea completada. Los enemigos del infierno sean juzgados. La iglesia quiere ser una iglesia gloriosa, sin tener mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino santa y sin mancha. Y entonces el Espíritu y la esposa dicen a Cristo, ven, ven, ven. Y después el versículo cambia a la mitad y otros son invitados a decir, ven. Cualquier persona que oiga el mensaje del Evangelio y se une a la iglesia y se une al Espíritu puede decir, ven, Señor Jesús. Y después viene el llamado a los pecadores. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y ahí está el llamado para que los pecadores vengan a reconocer su necesidad, a ver la fuente de ayuda para esa necesidad en Jesucristo y a tomar del agua de la vida sin costo. Señalamos la última vez que la salvación viene a aquellos que reconocen su condición amenazadora, desesperada, en pecado, la cual aquí es retratada como sed. La salvación viene a aquellos que entienden la provisión que Dios ha hecho en Cristo, que lo ven como el agua viva y se arrepienten y creen tomando y bebiendo lo que es provisto para ellos. Entonces ahí está la invitación a los pecadores. Ven, ven, ven. Únanse al Espíritu y únanse a la esposa, esperando con anhelo el regreso de Jesucristo. Usted no necesita ver el regreso de Cristo como una realidad aterradora. Si usted viene a Cristo, usted puede amar su manifestación y puede esperarla. Entonces, en primer lugar, vimos la invitación. En segundo lugar, y lo que ocupa el texto que rodea a este primero, son los incentivos a responder. Está la invitación a venir y los incentivos a venir. Y hay varios incentivos. Comenzamos a verlos la última vez y permítame recordarle el primero. Debemos venir, los pecadores deben venir debido a la persona de Cristo. Debido a la persona de Cristo. ¿Se acuerda que en el versículo 3 Él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último? Y allí en el versículo 16, Él dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuál es la importancia de eso? Es esto. No es cualquier persona quien está llamando a los pecadores a venir. No es ningún otro que el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Todos esos son títulos de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor vivo, el trascendente, el eterno, el infinito. Él es la fuente y fin de todo. Él es la meta y consumación de todo. Él es la raíz de David. Esto es, Él es la fuente de David. Esto quiere decir que Él es deidad, Él es Dios. Él también es el linaje de David. Esto quiere decir que es un hijo de la línea de David. Eso habla de su humanidad. Él es el Dios hombre. Y después Él es llamado la estrella resplandeciente de la mañana. Le dije que los judíos solían usar el término estrella para describir un héroe. Él es el héroe de héroes, la estrella más brillante. Él es la estrella de la mañana que brilla intensamente para disipar las tinieblas apenas antes del heraldo del amanecer. Él no es cualquier persona que esté invitando al pecador a venir. Él es el Señor del cielo majestuoso, viviente. El predicador no es el invitador. Él es el que ha enviado la invitación. Nosotros únicamente la entregamos. Oh, cuán majestuoso es el que lo llama a usted a la vida eterna. Me llama a mí a la vida eterna. Llama a todo pecador a la vida eterna. Y despreciar la invitación es despreciar al Ser Supremo en el universo. Y una afrenta así viene con un costo inmenso. En segundo lugar, el incentivo a venir es debido a la persona de Cristo. Y en segundo lugar, debido a la exclusividad del cielo. Debido a la exclusividad del cielo. Y aquí es realmente en donde nos detuvimos la última vez. Hay otra razón contundente por la que debe venir a Cristo. Otra razón contundente por la que debe creer en el que murió y resucitó. Arrepentirse de su pecado. Y abrazarlo a Él como Salvador y Señor. Y eso se debe a lo que el versículo 14 y 15 dice.
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Eso habla de la exclusividad del cielo. No es un lugar para toda persona, no toda persona va ahí. Hay algunas personas en el versículo 14 que están adentro, participando en el árbol de la vida, y otros que están afuera, quedan afuera de acuerdo con el versículo 15. Es probable que en los versículos 14 y 15 Jesús todavía está hablando, y si yo hubiera sido editor de una Biblia de letra roja, me habría asegurado de que todas las palabras del versículo 12 hasta el 16 estuvieran en rojo, porque creo que no hay razón para asumir que nuestro Señor no sigue hablando aquí. Observe de nuevo el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Esto se refiere a la idea de quitar el pecado, a limpiar mediante lavado, así como lo vimos en el Salmo 51, versículo 7, Isaías capítulo 1, versículo 18 y otros lugares en las Escrituras. Y señalamos que la única agencia, el único medio por el cual dicha limpieza puede ser cumplida es por la sangre de Jesucristo. 1 Pedro 1, una escritura muy conocida y muy importante, dice: no fueron redimidos con cosas corruptibles como plata o oro de vuestra vana manera de vivir, heredad de vuestros padres, sino con la sangre preciosa de un cordero, sin mancha, la sangre de Cristo. Es la sangre de Jesucristo, es la muerte de Cristo, es su obra expiatoria, lo único que puede limpiar nuestros pecados. Esto de nuevo es repetido en el libro de Hebreos. De hecho, muchas veces pienso en tan solo un versículo, Hebreos 9:14, como la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, nos limpia de obras muertas para servir al Dios vivo. Son solo aquellos que han sido lavados, son solo aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo, que tienen el derecho al árbol de la vida y pueden entrar por las puertas a la ciudad. Solo los limpiados tienen el derecho de entrar, solo los limpiados tienen el derecho de comer. La Nueva Jerusalén, como también en los nuevos cielos y la nueva tierra, es solo para aquellos que son limpiados de pecado. Entonces el perdón es el requisito para cualquier persona que quisiera entrar al cielo. Esa es la razón por la que la promesa del Evangelio incluye perdón. Escúchenlo en las palabras de Pablo. En Efesios 1:7 dice: en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Si nuestros pecados no son limpiados, si nuestros pecados no son lavados, perdonados de manera absoluta y total, no podemos entrar al cielo. Y el mundo está lleno de personas que asumen que van a entrar al cielo fuera de eso, pero no es así. Un pecado lo deja usted afuera. Esta es una exclusividad contundente. La única manera para poder entrar al cielo es que sus pecados sean perdonados por la fe en Jesucristo y en su muerte y resurrección. Ese es el único camino. Después el versículo 15, por otro lado, dice: fuera de la nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la nueva tierra. Los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Fuera. Observe el capítulo 21, versículo 27, el último versículo de ese capítulo. Usted se acuerda que ese capítulo nos describe la nueva Jerusalén, nos describe el nuevo cielo y la nueva tierra. Y en el versículo 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El cielo es exclusivamente para aquellos que han sido limpiados, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿dónde están estas personas que están afuera? Versículo 15 del capítulo 20 le dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, aquí es donde está, fue lanzado al lago de fuego. El cielo es exclusivamente para aquellos que son perdonados. Y es abundantemente claro del versículo 15 del capítulo 22, que si hay un pecado en contra de usted, usted va a terminar en el lago de fuego. El versículo 15 le da una lista de pecados descriptivos. Escuche esto, no es exhaustivo. Alguien podría leerlo y decir: bueno, veamos, no soy perro, hechicero, no soy una persona inmoral, homicida, idólatra, alguien que ama y practica la mentira. Yo solo soy un ladrón, por lo tanto no estoy incluido. Esa no es la idea. Esta lista no es exhaustiva, sino que es una representación. Allí en el capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, de nuevo, sabemos que estar afuera significa estar en el lago de fuego, y la lista ahí es un poco diferente, indicándonos que esta es una lista representativa y no una lista exhaustiva. Hay personas que todavía llevan sus pecados y el castigo por ellos. Ahora, quiero que vea esta lista porque, mientras que es muy aparente de lo que él está hablando en la mayoría de los casos,
Por lo menos hay una palabra aquí que podría sorprenderlo un poco, y es la primera. Mas los perros estarán fuera. Hemos domesticado al perro bastante bien en nuestra cultura, entonces quizás no entendamos eso. De hecho, podría tener usted un pequeño perro que es más amigable a usted que los otros miembros de su familia. Eso parece ser verdad en algunos casos. Usted podrá ver a su perro casi como si su perro tuviera una personalidad y algo más que simplemente conducta instintiva. Y podría disfrutar a su pequeño perro, cuidándolo mucho, pero no era así como los perros eran tratados en el mundo antiguo. Con frecuencia eran animales de carroña, y estaban ahí en la basura de la ciudad, y eran criaturas despreciables en la mayoría de los casos. Y llamarle a alguien un perro era referirse a la persona de la virtud más baja. Los perros eran vistos como lo más bajo en términos morales. Los perros dejaban su marca en cualquier lugar y en todos lados. Eran sinónimo con lo más bajo, la escoria. Encontramos indicaciones inclusive de esto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. Por ejemplo, y no voy a leer muchas, simplemente un par de ellas para darles la idea. Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 13. Entonces Asael dijo: ¿pero quién es tu siervo más que un perro que él haga esta cosa grande? Llamar a alguien un perro era lo más bajo. De hecho, los judíos llamaban a los gentiles perros, y era una manera de referirse a ellos que los enfurecía y los menospreciaba. En Isaías 56:10, hablando de hombres infieles, quienes supuestamente debían estar en liderazgo espiritual, dice de ellos: todos ellos son perros mudos, incapaces de ladrar. Es usado también en el Nuevo Testamento con términos semejantes de significado. Es usado, creo que podríamos decir, y estaba buscando algunas palabras para describirlo de la manera más simple que pudiera. Es usado para describir a los impuros. Es usado para describir a aquellos que son impuros de manera abierta. Ahora esto quizás le pueda sorprender realmente. La primera referencia en donde los perros son usados para describir a humanos debido a su conducta impura es Deuteronomio 23:18. Lo puede escribir si quiere buscarlo. Deuteronomio 23:18, y se refiere a prostitutos homosexuales. Prostitutos masculinos para homosexuales, y eran lo más bajo de lo más bajo. Lo más bajo de lo bajo. Van a estar afuera del reino. Y también los hechiceros. Eso se refiere a personas involucradas en la magia, drogas, farmaquías, es la palabra de la cual obtenemos farmacia. La magia estaba asociada con las drogas, supuestamente para inducir algún tipo de euforia y alguna ascendencia a las deidades. También los involucraba en actividad demoníaca. Afuera están los fornicarios, pornos, de lo cual obtenemos pornografía, aquellos que cometen actos sexuales inmorales. Afuera están los homicidas, eso es bastante claro. Afuera están los idólatras, los que adoran algo diferente del Dios verdadero. Afuera está toda persona que ama y hace mentira. Y aquí tenemos entonces otra lista representativa, como la que mencioné antes en el capítulo 21, versículo 8. Una lista representativa muy parecida a la de 1 Corintios capítulo 6. El Nuevo Testamento está llena de estas. Ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, los que se echan con varón, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, heredarán el reino de Dios. Eso es 1 Corintios 6. Gálatas capítulo 5 tiene otra lista así. Habla de aquellas personas que estarán afuera del reino, inmorales, impuros, sensuales. Habla de su pecado de idolatría, hechizaría, enemistad, contenciones, celos, muestras de enojo, disputas, disensiones, envidia, embriaguez y cosas como estas. Tiene una lista semejante en Efesios 5:5. Ahora, el punto que quiero señalar a partir de los versículos 14 y 15 es simplemente esto. Oiga la invitación, amigo mío, porque el cielo es exclusivamente para personas cuyos pecados han sido limpiados. No es que ninguno de nosotros jamás hemos cometido esas cosas, es que hemos sido perdonados. ¿Quién no quiere ser perdonado? El que disfrute ese pecado. Y si no es perdonado, si usted no viene al pie de la cruz y abraza a Jesucristo, usted morirá en su pecado. Jesús lo dijo en Juan 7, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Usted no irá al cielo, usted arderá para siempre en el lago de fuego. Y entonces la invitación es: el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. No hay costo, simplemente venga y beba, reciba la vida eterna, reciba el perdón. Y debe haberse motivado a hacer eso debido a la persona que le está pidiendo esto y debido a la exclusividad del cielo. Usted va a quedar afuera si usted no es perdonado, y usted no será perdonado a menos de que venga Cristo, quien es el único que concede perdón. En tercer lugar, y este también es un incentivo vital, venga debido a la gloria de la persona que lo invita, venga debido a la exclusividad del cielo, y venga debido a la veracidad de las Escrituras. Venga debido a la veracidad de las Escrituras.
Es tan importante que la Biblia termine con una afirmación de su veracidad. Y eso se encuentra en los versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, estas palabras deben ser escuchadas y obedecidas. Esta no es la primera afirmación de las Escrituras en este capítulo. Regrese al versículo 6, el ángel que le está hablando a Juan dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y después en el versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Las palabras son verdad, deben ser proclamadas y no deben ser alteradas. No les añadas nada y no les quites nada, son verdad, proclámalas. Los pecadores necesitan responder debido a la veracidad de estas palabras. Esta es la palabra del Dios vivo y eterno. Y más vale que responda. Si al esforzarse por evitar la revelación clara de Dios, usted le añade algo, le será añadido a usted las plagas que están escritas en él. Si al esforzarse por evitar lo que le dice, usted le quita, usted no tendrá parte en el árbol de la vida. Ahora, a lo largo de Apocalipsis, hemos enfrentado la condenación de aquellos que rechazan a Cristo. El mundo ha sido destruido, como lo hemos visto a lo largo de este panorama del futuro. La gente ha recibido plagas, ya ha sido torturada, ya ha muerto de hambre, ya ha sido sacudida, ya ha sido demonizada, ya ha sido aterrada, ya ha sido matada y condenada y consignada a un lago de fuego. Y todos esos retratos, todas esas visiones, todas esas profecías son verdad. Eso es exactamente lo que sucederá. Eso es exactamente lo que está pasando ahora conforme la gente va al infierno sin Cristo. Y después Jesús mismo añade una afirmación adicional acerca de la permanencia de esta verdad. Versículo 18, y yo creo que esto también debe estar en letras rojas. Yo testifico, yo no creo que ese es Juan, yo creo que este es Jesús hablando. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Aquí nuestro Señor mismo ofrece una palabra de testimonio extendida con respecto a la autoridad y la finalidad de la profecía. Él había comisionado a Juan a escribirla, pero él fue el autor de ella. Les estoy diciendo, esto es verdad, no lo alteren, no le añadan y no le quiten. Ahora observe lo que lo llama. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. En primer lugar, obviamente, él tiene el libro de Apocalipsis en mente. El libro de Apocalipsis es profecía, lo dice ahí. Las palabras de la profecía de este libro. Estas palabras constituyen un libro que es profético. Esta es una profecía. ¿Se da cuenta de que hay personas que ni siquiera quieren admitir eso? Esta es una profecía. Fue dada a través de Juan el apóstol, quien fue el profeta. Fue una profecía que vino a través de un profeta. Y Juan fue ese profeta. Él fue ese vocero. De regreso en el capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y aquí es una profecía en el sentido de predicción. Esta es una profecía registrada en un libro cuyo autor es Dios a través de un profeta que no debe ser alterada. Esta es una advertencia. Realmente es una manera de proteger el libro. Esto es muy importante. No es una nueva manera de proteger un libro, es una manera antigua. De hecho, ahí atrás en Deuteronomio, en el Pentateuco, en la primera colección de libros que Dios jamás inspiró, escuche lo que lee en Deuteronomio 4:2. Deuteronomio, recuerde, fue el último libro en el Pentateuco, el cual realmente fue el primer libro, realmente el primer volumen dado por Dios a través de Moisés. Pero escuche lo que dice en Deuteronomio, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Eso es lo mismo de manera precisa. No le añadas, no le quites, no lo toques. Toma lo que dice exactamente como Dios lo dio. En Deuteronomio 12, de nuevo en el versículo 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. En el capítulo 30 de Proverbios, esto también me parece muy interesante, Proverbios 30, versículo 5.
Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras. ¿No es eso interesante? Para el Pentateuco hay una advertencia así. Aquí en la literatura de sabiduría hay una advertencia así. Y después en Jeremías, le voy a dar otra ilustración de esto. Jeremías 26, versículo 2. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Ni una sola palabra debe ser omitida. Ahora, aquí usted tiene lo mismo al final de las Escrituras. No toques una palabra, no le añadas y no le quites. La advertencia prohíbe cualquier alteración de este libro. Pero esto no es solo este libro, porque hemos oído esta advertencia repetida una y otra vez en los pasajes que le acabo de leer. Y con seguridad podríamos extenderlo a todas las Escrituras. Dice usted, bueno, ¿por qué no lo puso al final de Romanos? ¿Por qué no lo puso al final de Efesios? ¿Por qué no lo puso al final del libro de los Hechos? ¿Por qué no lo puso al final de Hebreos? Lo colocó al final de Apocalipsis, porque Apocalipsis está al final de la revelación, está al final del Nuevo Testamento, está al final de toda la revelación escritural, y entonces abarca todo lo que se ha dado. Y él también lo colocó al final de Apocalipsis, porque Apocalipsis, Dios sabía con certeza que sería el libro más atacado, y ese es el caso. La advertencia prohíbe cualquier alteración de este libro y cualquier alteración de cualquier cosa que Dios jamás ha escrito, lo cual se aplica a los 66 libros. Estas palabras de Jesús entonces prohíben cualquier intento por añadir o quitar del contenido del libro a través de alguna falsificación deliberada, alguna distorsión de la enseñanza en su contenido. Eso será para cualquier malinterpretación y falsificación deliberada. Ahora recuerde, este libro de Apocalipsis, cuando fue escrito, inmediatamente cuando fue diseminado a las 7 iglesias, no habría sido popular. Por ejemplo, con Jezabel y sus seguidores que estaban en Tiatira. No habría sido muy popular con los propagadores de la religión falsa de los Nicolaitas. Y habría sido muy poco popular con aquellos que estaban en Tiatira, quienes habían abrazado las cosas profundas de Satanás. No habría sido nada popular con los calumniadores judíos mencionados en el capítulo 3, versículo 9. Y no habría sido nada popular con muchos otros. Y entonces habrían comenzado a atacarlo de manera inmediata, y así fue. Y todavía lo están atacando, y entonces es la advertencia, no lo altere, se refiere a Apocalipsis, ahora escuche esto, pero desde Apocalipsis, siga mi pensamiento, toma la historia bíblica, toma la historia redentora, sigue esto, hasta el final, ¿no es cierto? Este libro nos lleva hasta el estado eterno, hasta el final, el lago eterno de fuego, los nuevos cielos y la nueva tierra eternos. Este libro nos lleva hasta el final mismo. Esta es la razón por la que este libro fue escrito varias décadas después de los primeros libros del Nuevo Testamento. Lleva el relato del plan de Dios hasta el final, entonces nada debe serle añadido. Después podríamos decir también, cualquier cosa añadida en algún punto en las Escrituras, a cualquier libro en las Escrituras, tendría que haber sido añadido a Apocalipsis, porque Apocalipsis es el final, y si quisiera añadir a las Escrituras, tendría que ser colocado después del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa añadida en cualquier lugar es añadida a Apocalipsis, lo cual está al final, y no hay necesidad de añadir nada, porque la historia, de manera clara, va al estado eterno, nada más necesita ser dicho. El Dr. Thomas acaba de terminar su segundo volumen, que él enseña, claro, en el Master Seminary, completó su segundo volumen de Apocalipsis, y en ese volumen tiene un párrafo, todavía no ha sido publicado, pero será publicado en unos cuantos meses. Esto es lo que él dice, y cito, las porciones del proyecto de predicción desde el tiempo de la vida de Juan hasta el estado eterno, cualquier tipo de palabras proféticas serían una intromisión en la esfera de lo que él cubre y constituirían o una adición o sustracción del contenido de Apocalipsis. Entonces, el libro final de la Biblia también es el producto de conclusión de la profecía del Nuevo Testamento. También marca la conclusión del canon del Nuevo Testamento debido a que el don profético fue el medio divinamente escogido para comunicar los libros inspirados del canon. Fin de la cita. Eso realmente lo resume. No más revelación, no más don de profecía en su sentido de revelación. Nada necesita ser dicho porque todo ha sido dicho de manera clara hasta el final. No hay nada más que añadir. No se va a dar más escritura y ahora podemos tomar la escritura entregada y entregársela a los santos intacta. Si alguno, versículo 18, añadiere
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No hay nada más que añadir. El canon está cerrado. El don de profecía en su sentido de revelación terminó. Ya no van a haber más profetas que hablan, ya no va a haber más apóstoles que escriban, ya no va a haber más palabras del cielo, no va a haber más visiones espirituales. Y la promesa aquí, la advertencia aquí, es aquellos que añaden a las Escrituras, sean liberales o críticos de alta crítica, o falsos profetas, o fraudes, o farsantes. Aquellos que alteran la verdad, la falsifican, mitigan su mensaje, la alteran, van a sentir la venganza de Dios. No hay nada que necesite usted añadirle esto. Y añadirle a esto es incurrir en sus juicios. Después, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto es igualmente peligroso, claro, disminuir a las Escrituras. Hay algunas personas que no quieren añadirle, simplemente quieren quitarle. Me acuerdo cuando estuve en el seminario estudiando teología liberal, nos encontramos con un teólogo que finalmente había concluido que solo habían 23 versículos en la Biblia entera, que de hecho eran inspirados por Dios. Y se hizo un gran esfuerzo para informarnos a todos nosotros como alumnos de seminario acerca de la alta crítica alemana, la cual tenía como meta quitarle la mitología a la Biblia. El liberalismo antiguo, el nuevo liberalismo, la neortodoxia, como usted la quiera llamar, la crítica alta de la casa de Cromwell y la teoría JPD, todas esas cosas que aprenden en la filosofía y en el seminario, busca como objetivo despojar a las Escrituras de todo lo que ofende al pecador. Pero Dios va a quitar su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad que están escritas en este libro. Ese tipo de personas no van a estar en el cielo. Quitar es un juego de palabras. Usted le quita las palabras de este libro y Dios le va a quitar su parte en el cielo. La parte que usted hubiera tenido si no hubiera alterado las Escrituras. Ahora, usted tiene que entender, un verdadero creyente no alteraría las Escrituras. Como puede ver, cualquier persona que conoce a Dios, cualquier persona que conoce a Cristo, cualquier persona que va camino al cielo, va a tratar las Escrituras con gran respeto. Va a decir con el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Va a decir, es mi deleite diariamente. Como puede ver, la palabra de Dios es absoluta, verdad, fiel, permanente y completa. No debe ser alterada, no debe ser cambiada. No se le debe añadir nada, no se le debe quitar nada. Y los verdaderos creyentes entienden eso. Ahora, el hecho de que esta advertencia está aquí me indica varias cosas. En primer lugar, indica que los hombres van a tender a alterar las Escrituras y probablemente van a alterar Apocalipsis más que cualquier otro libro, y eso ha sido verdad. En segundo lugar, indica que los hombres van a negar su validez porque es tan específico proféticamente, y eso ha sido verdad. Pero también me indica que el Espíritu Santo quiere hacer una afirmación final que abarca todo acerca de lo que usted hace con las Escrituras. Y el meollo es que Dios lo ha escrito, no lo borres y no lo expandas. Dice usted, esto me preocupa un poco porque quizás yo he sido culpable de eso. Quizás lo está diciendo y quizás así ha sido. Permítame ayudarle a entender esas cosas. En primer lugar, nuestro Señor no está amenazando a aquellos creyentes que cometen un error en juicio. Él no está amenazando a aquellos que cometen un error en discernimiento. Él no está amenazando a aquellos que han llegado a una interpretación no correcta. Lo que Él está haciendo es amenazar a los incrédulos que se involucran en una falsificación y edición deliberadas, y en una mala interpretación deliberada y engañosa. Aquellos a quienes Pablo llama los que corrompen las Escrituras. Ningún verdadero creyente, ningún verdadero amante del Señor de la verdad, ninguno que ha nacido de nuevo por la simiente incorruptible de la palabra de Dios, ninguno lavado por la sangre que limpia, ninguno regenerado por la palabra que limpia, de manera deliberada mutilaría las Escrituras, no envenenaría de manera deliberada su propia comida, no lo haría. Un verdadero creyente diría con David, oh, cuánto amo yo tu ley. Un creyente podría decir, no entiendo todo, no puedo explicarlo todo, quizás no lo interprete exactamente con precisión cada vez que interpreto, quizás no siempre toque las profundidades de las Escrituras, quizás no pueda entender sus misterios, pero la amo y nunca me atrevería a alterarla. Esa es la señal de un verdadero creyente. Inclusive Jesús dijo eso. En Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús dijo esto, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra, si descansas en mi palabra, si oyes y obedeces mi palabra, de eso es de lo que está hablando. Ahí en Juan 14, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Y después, por lo menos, es el caso de un creyente que la palabra de Dios es todo para nosotros.
como bebés deseamos la leche de la palabra para que podamos crecer. No, los creyentes no adulteran la palabra de Dios. Los creyentes no alteran la palabra de Dios. Los verdaderos cristianos la guardan, la honran, la aman. Podemos entender de manera equivocada algunas partes de la misma. Nuestra teología puede estar mal aquí y allá, pero este no es un ataque deliberado en contra de la verdad. El gran comentarista de años pasados, llamado Seiss, S-E-I-S-S, escribió lo que creo que es un párrafo muy útil. Escúchelo y cito: con un corazón honesto y en una actitud de oración, y con estas advertencias solemnes y terribles ante mis ojos, él escribe: me he esforzado por afirmar e indicar lo que nuestro Señor de gracia me ha dado a conocer de manera particular y defenderlo. Si he leído alguna cosa en su libro que no ha sido colocada ahí, o he leído de ahí algo que él no ha colocado ahí, con la tristeza más profunda, yo me retracto y de manera deliberada quemo los libros. Él fue un escritor, él escribió un comentario de Apocalipsis. Además, él añade esto: si yo en algo he ido más allá de los límites de la sumisión apropiada a lo que está escrito, si en debilidad o de manera intempestiva o confiando de manera excesiva en mi propio entendimiento he distorsionado algo, solo puedo deplorar la falla y orar que Dios envíe a un hombre con más confianza para que nos abra las verdades que aquí están escritas. Según la gracia y la luz que se me han dado, he hablado. Si yo erro, que Dios me perdone. Si tengo razón, que Dios bendiga mi testimonio débil. De cualquier manera, que Dios propague su verdad eterna. Fin de la cita. ¿No es esa una gran afirmación? La palabra es verdad. La revelación en todas las Escrituras es verdad. Los verdaderos cristianos la creen, y la guardan, y la aman, y la obedecen. El hecho de que es verdad es un incentivo suficiente para que el pecador más vale que venga, porque dice que lo que va a pasar, de hecho, va a pasar. Y usted no tendrá parte en el árbol de la vida, el cual es un retrato de la vida eterna. No tendrá entrada a las puertas de la ciudad eterna. Entonces, la invitación y los incentivos, respeto hacia la persona que le da la invitación, la exclusividad del Evangelio, la exclusividad del cielo y la verdad de la palabra de Dios. Y finalmente, un último punto: los pecadores deben venir debido a la certeza del regreso de Cristo. La certeza del regreso de Cristo. Una última vez, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, dice Juan. Ven, Señor Jesús. Un último recordatorio. Las últimas palabras que Jesús habló aquí están. Un último recordatorio. Juan oye del Señor mismo las últimas palabras que Jesús habló oídas en la tierra. Las siguientes serán el grito cuando Él venga por su iglesia. Las últimas palabras: ciertamente vengo en breve. Va a pasar exactamente de la manera en la que el libro de Apocalipsis lo describe. Es cierto, y Juan afirma amén. Eso significa que así sea, que así sea. Ven, Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Quiere decir, estoy listo, ¿no es cierto? Estoy listo. Como Pablo, significa, amo su venida, anhelo su venida. Pedro reconoció que habían falsos profetas que se burlaron de la venida de Cristo. Su amor por la sensualidad, su avaricia, hicieron que se burlaran del regreso de Jesucristo. En 2 de Pedro, capítulo 3, estos burladores vienen y dicen: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo sigue igual como fue desde el principio de la creación. Todo simplemente sigue igual y seguirá igual. Es la teoría de la uniformidad, siempre será igual. No será así. Y Pedro les recuerda: ¿se han olvidado del diluvio que destruyó al mundo entero? Las cosas no van a continuar como están. Jesús viene, y cuando venga, todo en Apocalipsis sucederá. ¿Puede decir usted amén? Sí, ven, Señor Jesús. Yo sí. Yo espero que usted pueda. Y después, la bendición de la Biblia. Y usted no sabrá que si el Señor va a escoger una última palabra, sería gracia. Y usted simplemente pensó que nombramos esta iglesia de manera arbitraria. La última palabra es: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y lo último que la Biblia dice es que para los pecadores está disponible ¿qué? La gracia. Gracia. Después de todo esto, gracia. ¿Es suya? ¿Está listo? ¿Sabe una cosa? Conforme pensamos en estas profecías en las Escrituras,
Es como ver a un cielo lleno de estrellas y usted ve hacia arriba el cielo y algunas veces en una noche muy clara, usted ve todas estas estrellas por todos lados y hasta donde usted sabe, si alguien no hubiera mirado hacia arriba con un telescopio o hubiera volado en una de estas latas de metal que están en órbita allá arriba, hasta donde usted sabe, podríamos simplemente estar adentro de un globo y todos estos pequeños puntos pintados en esa superficie. Realmente todos se ven como si estuvieran ahí en el mismo lugar, como luces en este edificio conforme miramos hacia arriba. Pero la realidad es que usted está viendo estrellas y todas aparecen simplemente estar ahí en el techo del cielo, pero en realidad están a billones de años luz de distancia unas de otras. No parecen verse así para nosotros, pero así es. Billones de años luz las separan unas de otras. ¿Y sabe una cosa? Así es con la verdad profética. Vemos el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el discurso del Monte de los Olivos de Jesús, vemos las cosas que Zacarías dijo y los otros profetas de las Escrituras, Isaías, Jeremías, y vemos este panorama tremendo de estrellas. Pero lo que no podemos ver es la distancia que separa todas estas cosas proféticas. Y entonces simplemente le recuerdo al final, el tiempo de estos acontecimientos y la distancia entre estas cosas, a menos de que sea firmado de manera particular, no es conocido por nosotros. Entonces vivimos todo el tiempo con expectativa. Y sin embargo, algunas veces preguntándonos, bueno, ¿por qué no sucede? Y toda persona que trata de entender la secuencia se equivoca. El punto es, toda persona en todo momento, más vale que esté lista y alerta y velando. Porque Él viene en un momento que ningún hombre conoce y una hora en la que usted no cree que va a venir. Hasta esa hora hay gracia. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Oremos. Ha sido un gozo, Padre, pasar estos años en este libro. Poco sabíamos la aventura que nos esperaba cuando comenzamos, pero cómo nos ha cambiado, cómo nos ha moldeado, cómo nos ha dado un sentido totalmente nuevo del tiempo y la eternidad, una nueva perspectiva del futuro y como consecuencia del presente. O cómo nos regocijamos que Jesús viene y cómo decimos con Juan, amén, sí, ven Señor Jesús. Oro por pecadores, no arrepentidos y no redimidos, no perdonados, que puedan oír la invitación a venir y que sepan que eres tú, el Señor del cielo vivo, invitándolos. Qué cosa tan magnánima y sorprendente que tú, el Santo y Eterno, invites a pecadores a venir. Que ellos se den cuenta de la exclusividad del cielo, que es solo para aquellos que han sido perdonados, y ninguno de los otros jamás entrará, sino pasará la eternidad en el lago de fuego. Y que ellos sepan que la Biblia es verdad, que la palabra que has escrito es verdad, y que tú vienes en breve. Simplemente no sabemos qué tan pronto. Que todos nosotros estemos preparados y velando, para el que viene como ladrón en la noche, que estemos listos. Y que estemos esperando y amando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Para más información sobre los mensajes